Por favor, mamá, solo firma aquí. La voz de Inés era tan dulce y persuasiva como cuando era una niña pequeña pidiéndome dinero para chucherías. Pero ahora, a sus 35 años, su mano presionaba la mía sobre un bolígrafo, mientras su marido Mateo me sujetaba el brazo con una fuerza que me dolía hasta los huesos. Estábamos en un banco rodeados de gente que iba y venía con sus asuntos cotidianos ajenos al drama que se desarrollaba en nuestra mesa. Es solo un trámite, mamá, una pequeña transferencia para arreglar unos papeles. Pero yo sabía que mentía. Había visto los documentos. No era una pequeña transferencia, era todo. Mis 30.000 euros de ahorros, todo lo que me quedaba después de que mi marido Vicente falleciera hace 3 años. El aire acondicionado del banco zumbaba sobre nuestras cabezas, pero yo sentía una ola de pánico caliente y pegajosa. Las luces fluorescentes me hacían daño en los ojos y el sonido de las máquinas contadoras de billetes martilleaba en mis sienes. Inés sonreía para las cámaras de seguridad como si fuéramos una familia normal haciendo trámites normales. Mateo también sonreía, pero sus dedos permanecían aferrados a mi brazo como un torno. «Vamos, Ana Belén», me susurró al oído. «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». Su aliento olía a tabaco y café frío. «Piensa en tu nieta, en Sofía. Piensa en todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que habían hecho por mí». La ironía me quemaba en la garganta. Yo era quien había pagado la universidad de Inés. Yo era quien les había dado la entrada para su casa. Yo era quien había cubierto las deudas de Mateo cuando perdió su trabajo el año pasado. 15.000 euros que nunca me devolvieron. Y ahora estaban aquí intentando robarme lo último que tenía, mi pensión de viuda, el dinero que Vicente y yo habíamos ahorrado durante 46 años de matrimonio. Mis manos temblaban mientras sostenía el bolígrafo. La tinta parecía tan negra, tan definitiva sobre el papel blanco. Una firma y todo habría terminado. Una firma y me quedaría sin nada. Inés se inclinó más cerca, su perfume dulce mezclándose con el olor ansioso de mi propia piel. «Mamá, confía en mí. Es por tu propio bien. No puedes manejar tanto dinero a tu edad». Sus palabras eran miel envenenada, cada sílaba calculada para desarmarme. Miré alrededor desesperadamente. El joven empleado nos observaba desde su ventanilla, pero parecía ocupado con otros clientes. Una señora mayor esperaba en la fila hojeando un folleto de seguros. Un hombre trajeado revisaba su móvil. Nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Nadie veía que me estaban robando a plena luz del día en público, con sonrisas y palabras cariñosas. Mateo apretó mi brazo con más fuerza y un sollozo ahogado escapó de mi garganta. «Cállate», murmuró entre dientes sin dejar de sonreír. «No queremos montar una escena, ¿verdad?». Sus ojos eran fríos como el hielo, y por primera vez me di cuenta de que este hombre era capaz de cualquier cosa. Inés, mi propia hija, la niña a la que había amamantado y criado, estaba sentada ahí, viendo cómo su marido me hacía daño sin hacer nada para detenerlo. El reloj de pared marcaba las 3:15 de la tarde, un martes cualquiera que se había convertido en la peor pesadilla de mi vida. Recordé cómo había llegado hasta aquí. Inés me había llamado esa mañana, su voz llena de falsa urgencia. «Mamá, tenemos que ir al banco. Hay unos papeles que tienes que firmar. Es importante». No me había dado detalles. Nunca me daba detalles, solo órdenes disfrazadas de por favor. El director del banco, un señor mayor llamado don Julián Mendoza, se acercó a nuestra mesa con una sonrisa profesional. «Todo bien por aquí. ¿Puedo ayudarles en algo?». Su presencia me dio una chispa de esperanza. Este era mi momento, mi única oportunidad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Rápidamente garabateé en un trozo de papel sobre la mesa: «Ayuda, me están coaccionando, no quiero firmar». Doblé la nota y se la deslicé cuando Inés y Mateo estaban distraídos mirando los documentos. Don Julián abrió discretamente la nota y vi cómo sus ojos se abrían de par en par. Su expresión profesional se transformó en una de alarma controlada. Durante un momento que pareció una eternidad, nuestras miradas se encontraron y en ese instante supe que él había entendido perfectamente. Sin decir palabra, presionó discretamente un botón bajo su escritorio. La alarma silenciosa. Mi corazón se calmó por primera vez en toda la tarde. Alguien iba a ayudarme, pero para entender cómo había llegado a este momento, necesito contarles la historia completa. Necesito que entiendan quién era yo antes de convertirme en esta mujer desesperada en un banco suplicando ayuda en silencio. Mi nombre es Ana Belén Ruiz.
tengo 69 años y toda mi vida fui la mujer que siempre decía que sí. La mujer que siempre daba, siempre ayudaba, siempre se sacrificaba por su familia, especialmente por Inés. Recuerdo el día en que nació como si fuera ayer. Era una mañana de primavera y después de 12 horas de parto finalmente llegó al mundo. Pequeña, perfecta, con los ojos verdes que heredó de su padre. La sostuve en mis brazos y le prometí que nunca le faltaría nada, que siempre tendría mi amor, mi apoyo y mi protección. Cumplí esa promesa durante 35 años, pero ahora me doy cuenta de que quizás la cumplí demasiado bien. Cuando Inés tenía 5 años, su padre y yo trabajábamos en 2 empleos cada uno para comprarle la bicicleta rosa que tanto quería para su cumpleaños. Costaba 150 euros, una fortuna para nosotros en aquel entonces, pero valió la pena ver su sonrisa. Cuando cumplió 15, quiso ir a un campamento de verano que costaba 1.000 euros. Vendí las joyas de mi abuela para pagarlo. Cuando se graduó del instituto insistió en ir a una universidad privada. Mamá es mi sueño, decía, con lágrimas en los ojos. No puedo ir a una universidad pública. ¿Qué van a pensar mis amigas? La matrícula era de 6.000 euros al año, 6.000 euros que no teníamos. Vicente y yo pedimos un préstamo poniendo nuestra casa como aval. Yo trabajé turnos extra en la cafetería del Hospital 12 de Octubre durante 4 años limpiando mesas hasta tarde en la noche con los pies hinchados y la espalda dolorida, todo para que Inés pudiera tener su título universitario. Se graduó con matrícula de honor en Administración de Empresas y yo lloré de orgullo en la ceremonia. Pensé que por fin podía descansar, que había cumplido mi deber como madre. Pero Inés tenía otros planes. A los 25 años conoció a Mateo en un bar del barrio de Malasaña. Era guapo, no podía negarlo, pero había algo en sus ojos que no me gustaba, una frialdad, un cálculo que me ponía nerviosa. Cuando se presentó, lo primero que hizo fue preguntar si la casa estaba pagada. No, encantado de conocer la señora. No, solo una pregunta sobre dinero. Debía haber visto eso como una señal de alarma. Su boda costó 30.000 euros. Mamá, solo me voy a casar una vez, suplicó Inés. Quiero que sea perfecto. Yo quería objetar, decirle que no teníamos ese dinero, que Vicente acababa de ser diagnosticado con diabetes y necesitábamos ahorrar para sus medicamentos. Pero la vi tan feliz, tan ilusionada, que no pude decir que no. Pedimos otro préstamo. La boda fue hermosa, tengo que admitirlo. Inés lucía radiante en su vestido de encaje blanco como una princesa de cuento. Mateo sonreía, pero yo notaba que sus ojos constantemente escaneaban a los invitados más adinerados, calculando, evaluando. Después de su luna de miel en Europa, otros 4.000 euros que tuvimos que cubrir porque no podían irse sin luna de miel, Inés y Mateo se mudaron a un piso pequeño. Durante 6 meses pensé que por fin habían madurado, que se valdrían por sí mismos. Pero entonces empezaron las llamadas. Mamá, se rompió el frigorífico. Mamá, el coche necesita reparaciones. Mamá, Mateo perdió su trabajo y no podemos pagar el alquiler. Siempre era una emergencia, siempre urgente. Y yo siempre decía que sí, 500 euros aquí, 1.000 allá. Pequeñas cantidades que al sumarse representaban mi tranquilidad financiera. 2 años después de su matrimonio, Inés anunció que querían comprar una casa. Es una inversión, mamá, un paso hacia el futuro. La casa costaba 180.000 euros y necesitaban 40.000 para la entrada. No tenían ahorros, por supuesto. Su crédito era malo, por supuesto. Podrías ayudarnos, mamá, solo con la entrada. Te prometo que te devolveremos cada céntimo. Esa fue la promesa más grande que Inés me hizo, y también la mentira más grande. Saqué 40.000 euros del fondo de jubilación que había estado construyendo durante 20 años. Cada euro representaba horas extra trabajadas, comidas, que no compré ropa, que no me permití, vacaciones que nunca tomé. Pero se lo di. Me senté en el banco ese día firmando los papeles de retirada anticipada, con manos temblorosas, mientras el empleado me explicaba las penalizaciones que tendría que pagar. Una penalización del 10%. 4.000 euros que perdería solo por sacar mi propio dinero antes de tiempo. ¿Está segura de esto, señora?, preguntó el empleado con genuina preocupación. Una vez que retire estos fondos, no hay vuelta atrás. Le dije que estaba segura. Era para mi hija, era para su futuro, era para darle la estabilidad que yo nunca tuve. Firmé los papeles y caminé hasta la casa de Inés con el cheque en la mano, sintiéndome como una heroína. Iba a salvar el día, iba a hacer posible el sueño español de mi hija. Inés lloró cuando le entregué el cheque. Lágrimas de felicidad, pensé.
Eres la mejor madre del mundo, dijo, abrazándome fuerte. No sé cómo agradecerte esto. Te lo prometo, mamá. Te prometo que te devolveré hasta el último céntimo con intereses. Mateo también parecía emocionado, aunque su abrazo se sintió frío y calculado. Gracias, Ana Belén, dijo. Esto significa mucho para nosotros. Se mudaron a la casa 3 meses después. Era hermosa, tengo que admitirlo. 2 plantas, 4 habitaciones, un patio grande con espacio para una piscina. Inés me invitó a la inauguración y recorrí cada habitación con orgullo. Mi sacrificio había valido la pena. Mi hija tenía su propia casa, pero las llamadas no pararon. Si acaso se volvieron más frecuentes. Mamá, necesitamos muebles para la casa. No podemos vivir en el suelo. 10.000 euros para un juego de sala nuevo. Mamá, la casa necesita una valla nueva. Los vecinos se están quejando. 3.000 euros para una cerca de madera. Mamá, queremos renovar la cocina. Está tan vieja y la estufa no funciona bien. 8.000 euros para electrodomésticos nuevos. Cada vez que dudaba, cada vez que mencionaba que yo también tenía gastos, que el dinero no crecía en los árboles, Inés sabía exactamente qué botones presionar. Mamá, pensé que estarías feliz de vernos bien. Pensé que querrías que tu nieta creciera en una casa bonita. Y así Sofía, mi nieta de 8 años, la luz de mis ojos, se convirtió en el argumento más poderoso del arsenal manipulador de Inés. Sofía había nacido cuando Inés tenía 27 años. Y desde el momento en que la vi, supe que era diferente. Tenía los ojos curiosos de su abuelo y una sonrisa que podía derretir el corazón más duro. Pero más que eso, tenía algo que su madre había perdido en algún momento del camino: bondad genuina. Cuando Sofía me visitaba, me traía dibujos que había hecho en el colegio. Pequeñas obras de arte en crayón donde yo era una abuela gigante con brazos enormes, siempre sonriendo. Te hice grande porque tu amor es grande, abuela, explicaba con su vocecita dulce. Era imposible decir que no a cualquier cosa que fuera para Sofía. Clases de ballet, 150 euros al mes. Clases de piano, 200 euros al mes. Campamento de verano, 2.000 euros. Ropa especial para el recital de ballet, 400 euros por conjunto. Sofía tiene talento, mamá. No podemos dejar que su potencial se desperdicie por falta de dinero. Mientras tanto, mi propia situación financiera se deterioraba. Vicente había desarrollado complicaciones de su diabetes. Sus medicamentos costaban 300 euros al mes y el seguro solo cubría una parte. Necesitaba inyecciones especiales, visitas regulares al especialista y una dieta estricta que requería alimentos más caros. Yo trabajaba dobles turnos en el hospital. Llegaba a casa con los pies sangrando dentro de mis zapatos solo para cocinar, limpiar y cuidar a mi marido. ¿Por qué no le pides ayuda a Inés?, sugirió mi hermana Remedios durante una de sus visitas. Has gastado más de 100.000 euros en ella en los últimos 5 años. Seguramente puede ayudar con algunos de los gastos médicos, pero yo no podía pedirle dinero a mi hija. Era mi trabajo cuidar de mi familia, no al revés. Era mi responsabilidad ser fuerte, ser el pilar que sostenía a todos. Vicente falleció una madrugada de martes 3 años después de su diagnóstico. Yo estaba sosteniendo su mano cuando dio su último suspiro y juro que sentí que la mitad de mi alma se fue con él. Habíamos estado casados 46 años. Era mi compañero, mi mejor amigo, mi cómplice en todas las decisiones difíciles sobre Inés. Después de su funeral me senté sola en nuestra casa vacía y me di cuenta de que estaba completamente arruinada. Los gastos médicos combinados con todo lo que le había dado a Inés habían agotado nuestros ahorros. El seguro de vida de Vicente me dio 50.000 euros. Era todo lo que me quedaba para vivir el resto de mis días. Lo deposité en una cuenta de ahorros y me prometí que sería más cuidadosa. Iba a hacer que ese dinero durara. Iba a aprender a decir que no. Pero Inés tenía otros planes. 2 meses después del funeral, Mateo perdió su trabajo en una empresa de construcción. Fue culpa de su jefe racista, explicó Inés, llorando por teléfono. Lo despidió sin razón. Ahora no podemos pagar la hipoteca. Mamá van a quitarnos la casa. Sofía tendrá que cambiar de colegio. Perderá a todas sus amigas. Me pidieron 15.000 euros, solo para mantenerse a flote hasta que Mateo encontrara otro trabajo. 6 meses como máximo. Te lo devolveremos con intereses. Lo prometo. Era casi la mitad de lo que me quedaba, pero pensar en Sofía perdiendo su casa me rompía el corazón. Les di el dinero. Otra vez. Mateo encontró trabajo 3 meses después, pero el dinero nunca regresó.
Cuando preguntaba por él, siempre había una excusa. Estamos pagando deudas antiguas, mamá. Tuvimos gastos inesperados con el coche. Sofía necesitaba ir al dentista y el seguro no cubría todo. Y ahora aquí estaba en este banco viéndolos intentar robarme los últimos 30 euros que me quedaban. Mi hija, la niña que había criado con tanto amor, estaba sentada junto a su marido abusivo, sonriendo para las cámaras, mientras planeaban dejarme en la pobreza absoluta. Don Julián regresó a nuestra mesa acompañado de 2 guardias de seguridad que intentaban parecer casuales, pero yo podía ver la tensión en su postura. Inés y Mateo no habían notado nada todavía. Estaban demasiado concentrados en los papeles revisando los números una y otra vez como buitres, calculando su botín. Disculpen, dijo don Julián con voz calmada pero firme. Necesito revisar algunos detalles de esta transacción antes de proceder. Mateo levantó la vista y por primera vez vi un destello de nerviosismo en sus ojos. ¿Qué tipo de detalles? Todo está en orden. La señora Ruiz quiere transferir el dinero a la cuenta de su hija. Es una decisión familiar. Su mano todavía apretaba mi brazo, pero ahora lo hacía más discretamente consciente de que otros ojos estaban mirando. Entiendo, respondió don Julián, pero el protocolo del banco requiere que verifique que todas las partes involucradas actúan voluntariamente y sin presión externa. Sus palabras fueron como un rayo cortando la tormenta de mi desesperación. Me miró directamente a los ojos. Señora Ruiz, ¿le importaría acompañarme a mi oficina para una verificación privada? Es procedimiento estándar para transacciones de esta magnitud. Inés se tensó inmediatamente. Eso no es necesario, señor. Mi madre ya ha decidido, ¿verdad, mamá? Su sonrisa se había vuelto forzada artificial como una máscara que se estaba agrietando. Podemos hacer todo aquí mismo. No queremos causarle molestias. Pero don Julián ya estaba de pie extendiéndome la mano. Es política del banco, señora. No hay excepciones. Los guardias se posicionaron discretamente cerca de nuestra mesa. Solo tomará unos minutos. Me puse de pie, con las piernas temblorosas, y por primera vez en toda la tarde Mateo tuvo que soltar mi brazo. Inés agarró mi otra mano. Mamá, no hagas esto difícil. Solo firma los papeles y vámonos a casa. Sofía nos está esperando. Usó el nombre de mi nieta como si fuera una llave maestra que abriría todas las puertas de mi resistencia. Ya vuelvo, murmuré, sin atreverme a mirarla a los ojos. Sabía que si veía su rostro, si veía esa expresión de niña inocente que había perfeccionado a lo largo de los años, podría flaquear, podría ceder una vez más. La oficina de don Julián era pequeña, pero acogedora, con fotos de su familia en su escritorio y un pequeño cactus en la ventana. Se sentó frente a mí y cerró la puerta. Señora Ruiz, dijo suavemente, dígame qué está pasando realmente. Y entonces, como una presa que finalmente se rompe, todo salió. Le conté sobre los años de manipulación, sobre el dinero que había dado, sin recibir nada a cambio, sobre las promesas rotas y las mentiras envueltas en papel bonito. Le conté cómo Mateo me había lastimado el brazo, cómo Inés había usado el nombre de Sofía para chantajearme emocionalmente. Le expliqué que esos 30.000 euros eran todo lo que me quedaba para vivir, que sin ellos terminaría en la calle. Don Julián escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, tomando notas en un cuaderno. Cuando terminé mi relato, suspiró profundamente. Señora, lo que está describiendo es coacción financiera y en algunos casos abuso de ancianos. Lo que su hija y su yerno están haciendo es ilegal. Ilegal. La palabra resonó en mi cabeza. Todos estos años había pensado que era mi deber, mi responsabilidad como madre, dar hasta que doliera. Nunca se me había ocurrido que lo que Inés estaba haciendo podría tener un nombre legal, que podría ser un delito. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con voz quebrada. Es mi hija. No quiero meterla en problemas, pero no puedo seguir así. No me queda nada más para dar. Don Julián se inclinó hacia adelante. Primero vamos a cancelar esta transacción. Segundo, voy a documentar todo lo que me ha contado. Tercero, voy a darle información sobre recursos legales y de protección para personas mayores. Hizo una pausa. Pero, señora, la decisión más importante es suya. Está lista para decir que no. Está lista para poner límites, incluso si eso significa que su hija se enoje. Esa pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba lista. Durante 69 años, mi identidad se había construido alrededor de ser la mujer que siempre decía que sí,
la mujer que siempre daba, la mujer que se sacrificaba por los demás. Si dejaba de ser esa persona, ¿quién sería? Pensé en Vicente, en cómo había trabajado hasta el día de su muerte para mantener a nuestra familia. Pensé en las veces que había comido judías durante semanas para poder pagar el colegio privado de Inés. Pensé en todas las noches que me había quedado despierta calculando gastos, recortando cupones, buscando formas de estirar cada euro. Y luego pensé en Sofía, mi nieta de 8 años, que estaba creciendo viendo a su madre manipular a su abuela. Qué tipo de lecciones estaba aprendiendo, que el amor se podía comprar con dinero, que estaba bien lastimar a quienes te aman si conseguías lo que querías, que las personas mayores eran recursos para ser explotados hasta agotarse. Sí, dije finalmente, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Estoy lista. Don Julián sonrió y comenzó a escribir. Muy bien, vamos a empezar poniendo una alerta en todas sus cuentas. Nadie podrá hacer transacciones sin su presencia física y una verificación de identidad adicional. También voy a darle el número de una línea de ayuda para reportar abuso de ancianos. Mientras trabajaba, miré por la ventana de su oficina. Podía ver a Inés y Mateo en el área de espera. Ella caminaba de un lado a otro hablando por teléfono con gestos agitados. Él permanecía sentado, pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que tamborileaba los dedos sobre la mesa. Sabían que algo había salido mal. Sabían que su plan se estaba desmoronando. Por primera vez en años no me sentí culpable por decepcionarlos. En cambio, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Control, poder. La capacidad de tomar mis propias decisiones sin que alguien más me dijera qué hacer o cómo sentirme al respecto. Don Julián terminó de escribir y me entregó varios papeles. Esta es una copia de nuestro informe de incidente. Este es el número de la línea de ayuda. Y este me entregó una pequeña tarjeta, es mi extensión directa. Si vuelven a presionarla o amenazarla, llámeme inmediatamente. Tomé los papeles con manos que ya no temblaban. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo les explico que no voy a firmar? Dígales la verdad, respondió don Julián, que ha decidido quedarse con su dinero para sus propios gastos de vida. No tiene que justificar nada más. Es su dinero, señora. Usted trabajó por él, lo ahorró y tiene todo el derecho de quedárselo para usted misma. Respiré profundo. Era hora de enfrentar a mi hija. Era hora de convertirme en una persona que podía decir que no. Era hora de empezar a vivir para mí misma, aunque eso significara romper un patrón de toda una vida. Salimos de la oficina juntos. Inés se acercó, inmediatamente su rostro, una mezcla de ansiedad e ira contenida. ¿Qué tardó tanto, mamá? Vamos a llegar tarde. Miré a mi hija, Mira, hija mía, esta mujer de 35 años que había construido toda su vida sobre mi incapacidad de negarle nada. Y por primera vez en décadas dije las palabras que cambiarían todo. No voy a firmar, Inés. No voy a transferir mi dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Inés me miró como si acabara de abofetearla, sus ojos verdes brillando con una mezcla de shock y furia que nunca había visto antes. Mateo se levantó de su silla tan bruscamente que casi la tira sus puños cerrados a los costados. «¿Qué quieres decir con que no vas a firmar?», preguntó Inés con voz temblorosa, intentando mantener una sonrisa falsa para las cámaras del banco. «Mamá, ya hablamos de esto. Es solo una transferencia temporal». «No es temporal, Inés», respondí con una voz que no reconocí como mía. Era firme, decidida, como la de una mujer que finalmente había encontrado su columna vertebral después de años de dejar que otros la doblaran a su voluntad. Y no es una transferencia. Es mi dinero de jubilación y me lo voy a quedar. Mateo dio un paso más cerca, pero los guardias de seguridad inmediatamente se movieron también, posicionándose entre nosotros. Ana Belén dijo con esa voz suave que usaba cuando quería manipularme: «No seas ridícula. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero?» «No tienes grandes gastos. Nosotros podemos invertirlo mejor. Hacerlo crecer para toda la familia». «Para toda la familia», repetí, y una risa amarga escapó de mi garganta. «Como cuando invertiste los 40.000 euros para la entrada de tu casa o cuando invertiste los 15.000 que te di cuando perdiste tu trabajo». «Dime, Mateo, ¿cuánto de eso me has devuelto?» Vi cómo su máscara de falsa preocupación se agrietaba. Sus ojos se endurecieron, revelando la frialdad calculadora que siempre había estado ahí, pero que yo había sido demasiado ciega para ver. «Esos fueron regalos», murmuró entre dientes.
Dijiste que fueron regalos. Nunca dije eso, repliqué, y las palabras salieron de mí como agua hirviendo, finalmente encontrando una grieta en la olla. Prometiste que me lo devolverías. Prometiste que era atemporal. Prometiste muchas cosas que nunca cumpliste. Inés comenzó a llorar, pero estas no eran las lágrimas genuinas de dolor que había visto cuando era niña y se raspaba la rodilla. Estas eran lágrimas calculadas, lágrimas de actuación, lágrimas diseñadas para romper mi determinación. Mamá, no puedo creer que me estés haciendo esto, después de todo lo que hemos compartido, después de todo el amor que nos hemos dado. Amor. La palabra salió disparada de mi boca como una bala. ¿Llamas amor amenazarme? ¿Llamas amor cuando tu marido me lastima el brazo? ¿Llamas amor cuando me engañas para venir aquí a robarme todo lo que tengo? La gente en el banco empezó a girar sus cabezas. Una señora mayor que esperaba en la fila nos observaba con preocupación. Un joven trajeado había dejado de revisar su móvil y nos miraba abiertamente. Inés se dio cuenta de la atención que estábamos atrayendo y bajó la voz, pero la intensidad de su desesperación solo aumentó. Vale, susurró limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No transfieras todo, solo la mitad. 10.000 euros es todo lo que necesitamos para salir de este apuro. ¿Qué apuro?, Inés pregunté y pude ver que la pregunta la tomó por sorpresa. Mateo tiene trabajo, tienen una casa. ¿Cuál es exactamente la emergencia que requiere mi dinero de jubilación? Se quedó en silencio por un momento, y en ese silencio vi la verdad que había estado evitando durante años. No había ninguna emergencia, ninguna crisis real. Solo había 2 adultos que habían construido su estilo de vida alrededor de mi incapacidad de decir que no. Habían gastado más de lo que ganaban porque sabían que mamá siempre estaría ahí para cubrir la diferencia. Inés, continué, tienes 35 años. Tu marido tiene 38. Ambos tienen títulos universitarios que yo pagué. Ambos tienen trabajos. Es hora de que aprendan a vivir con sus propios ingresos. ¿Y qué pasa con Sofía?, preguntó Mateo, jugando su carta más fuerte. ¿Qué pasa con tu nieta? ¿Vas a dejar que sufra porque su abuela se volvió egoísta? Esa palabra egoísta me golpeó como una bofetada. Toda mi vida había temido ser egoísta. Había sacrificado mis deseos, mis necesidades, mis sueños para no ser egoísta. Pero ahora, parada en ese banco, con mis últimos 30.000 euros a punto de ser robados, me di cuenta de algo fundamental. No era egoísta cuidar de mí misma. Era supervivencia. Sofía no va a sufrir, dije con firmeza. Ustedes pueden seguir manteniéndola con sus propios ingresos, igual que millones de padres responsables hacen en todo el mundo. Lo que no pueden hacer es usar mi amor por mi nieta para manipularme. Don Julián se aclaró la garganta. Señor y señora Durán necesitan irse. La señora Ruiz ha dejado muy claro que no desea proceder con esta transacción y continuar presionándola constituye acoso. Es mi madre, espetó Inés. Tengo derecho a hablar con mi madre, no cuando la está intimidando en propiedad del banco, respondió don Julián con autoridad. Los guardias los acompañarán afuera. Inés me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era tristeza, no era decepción. Era odio puro cristalizado, forjado después de años de resentimiento oculto. Bien, mamá, dijo con una voz tan fría como el hielo. Si eso es lo que quieres. Pero no vengas llorando cuando estés completamente sola en esa casa vacía, sin nadie que te visite, sin nadie que se preocupe por ti. Y no llames cuando necesites ayuda, añadió Mateo. No llames cuando estés enferma o cuando no puedas subir las escaleras. No somos tu seguro médico personal. Sus palabras estaban diseñadas para asustarme, para hacerme imaginar un futuro solitario y desprotegido, y funcionaron parcialmente. Sentí un escalofrío de miedo recorrer mi columna. ¿Y si realmente me enfermaba? ¿Y si realmente necesitaba ayuda? ¿Y si esta decisión de quedarme con mi dinero me costaba a mi familia? Pero entonces recordé algo que Vicente me había dicho poco antes de fallecer. Estábamos sentados en la sala viendo un programa de televisión sobre estafas dirigidas a personas mayores y él había comentado a Ana Belén: el miedo es la herramienta más poderosa que tienen los manipuladores. Te hacen imaginar todos los horrores que podrían pasarte si no haces lo que quieren. Pero la verdad es que la mayoría de esas cosas nunca suceden. Y si suceden las enfrentas cuando llegan, no antes. Entiendo, le dije a Inés y mi voz sonó más calmada de lo que me sentía por dentro. Si esa es tu decisión, la acepto, pero no voy a cambiar la mía por miedo a lo que pueda pasar en el futuro. Los guardias de seguridad se acercaron más.
Señores, es hora de irse, dijo uno de ellos con firmeza profesional. Inés agarró su bolso con movimientos bruscos y furiosos. Esto no ha terminado, mamá. Hablaremos de esto en casa cuando no tengas a estos extraños llenándote la cabeza de ideas ridículas. No dije, y la palabra salió más fuerte de lo que esperaba. No vamos a hablar de esto en casa. No hasta que estés lista para aceptar mi decisión sin intentar cambiarla. Se fueron sin mirar atrás. Mateo, con una mano posesiva en la espalda de Inés, susurrándole algo al oído que hizo que sus hombros se tensaran aún más. Los vi caminar hacia el aparcamiento a través de las ventanas del banco. Dos figuras alejándose de mi vida, llevándose consigo años de manipulación y chantaje emocional. Cuando ya no pude verlos, me senté pesadamente en una de las sillas del área de espera. Mis piernas temblaban no de miedo, sino de la liberación de años de tensión acumulada. Había hecho algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Le había dicho que no a mi hija, había elegido mi bienestar sobre su manipulación. Don Julián se acercó y se sentó a mi lado. «¿Cómo se siente?», preguntó. Pensé en ello por un momento antes de responder. Asustada, admití, pero también libre, como si finalmente pudiera respirar después de años conteniendo el aliento. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. No porque extrañara a Inés y Mateo, sino porque tuve que confrontar la realidad de quién había sido durante todos estos años. Me senté en mi sala vacía rodeada de fotos familiares que ahora parecían burlarse de mí desde sus marcos dorados y me hice preguntas que había evitado durante décadas. ¿Cuándo había perdido mi voz? ¿Cuándo había dejado de ser Ana Belén para convertirme simplemente en la mamá de Inés? Las llamadas empezaron esa misma noche. Mi teléfono sonaba cada hora mostrando el nombre de Inés en la pantalla. No contesté ninguna de ellas. Al segundo día empezaron los mensajes de texto. «Mamá, sé que estás enfadada, pero tenemos que hablar. Mamá Sofía pregunta por ti. Está tan triste. Mamá Mateo dice que lo sientes y te hizo daño». No fue su intención. Cada mensaje era una nueva aguja de culpa intentando perforar la armadura de determinación que había construido. Al tercer día se presentaron en mi puerta. Los vi a través de las cortinas de la ventana de la sala. Inés con un vestido amarillo que yo sabía que era mi color favorito. Mateo con su mejor sonrisa falsa. Y Sofía tomada de la mano entre ellos. Mi nieta llevaba un dibujo, probablemente otro de sus retratos de la abuela gigante con brazos enormes. Mi corazón dolió al verla, pero no abrí la puerta. Inés tocó el timbre durante 10 minutos seguidos, luego empezó a golpear. «Mamá, sé que estás ahí. Tu coche está en la entrada. Por favor, solo queremos hablar». Su voz se volvió más desesperada con cada súplica. «Sofía te extraña. Mira, te hizo un dibujo». Escuché la vocecita de mi nieta. «¿Por qué la abuela no abre la puerta, mami? ¿Hice algo malo?». El sonido de esa pregunta inocente casi me rompe. Casi corrí a abrir la puerta. Casi volví a caer en el patrón familiar de ceder ante la manipulación emocional. Pero recordé las palabras de don Julián. El miedo y la culpa son las herramientas más poderosas de los manipuladores. Me alejé de la ventana y me retiré a mi dormitorio donde no podía escucharlos. Puse música clásica en la pequeña radio que Vicente me había regalado para nuestro 30º aniversario e intenté bloquear el sonido de sus voces. Después de 1 hora finalmente se fueron. Esa noche mi hermana menor Remedios me llamó. Ana Belén Inés me contó lo que pasó en el banco. Dice que te has vuelto paranoica, que piensas que quieren robarte. Su voz tenía ese tono condescendiente que usaba cuando pensaba que alguien estaba siendo irracional. Dice que solo querían ayudarte a invertir mejor tu dinero. ¿Es eso lo que te dijo?, pregunté, y pude escuchar la amargura en mi propia voz. También te dijo que su marido me lastimó el brazo. Te dijo que tuve que pasarle una nota secreta al director del banco pidiendo ayuda. Remedios se quedó en silencio por un momento. ¿De verdad te lastimó? De verdad me lastimó. Y de verdad Inés lo vio y no hizo nada para detenerlo. Las palabras salían más fáciles ahora, como si cada vez que las decía se volvieran más reales, más válidas. Reme me han sacado más de 100.000 euros en los últimos 10 años. Nunca me han devuelto ni un céntimo y ahora querían los últimos 30.000 euros que me quedan. Pero Ana Belén dijo, Remedios suavemente, es tu hija. Las familias se ayudan entre sí. Las familias sí se ayudan entre sí, estuve de acuerdo. Pero esto no era ayuda, esto era explotación. Hay una diferencia entre ayudar ocasionalmente y ser tratada como un cajero automático personal.
Después de colgar con mi hermana me di cuenta de que incluso las personas que me amaban no entendían completamente por lo que había pasado. Habían visto las transferencias de dinero, pero no habían visto la manipulación emocional. Habían visto los regalos generosos, pero no habían visto las amenazas veladas cuando dudaba. Era imposible explicar años de abuso sutil a alguien que solo había visto la superficie. Al cuarto día, Sofía apareció sola en mi puerta. Mi corazón se detuvo cuando la vi a través de la ventana con su uniforme escolar y su mochila rosa parada en mi porche como si nada hubiera cambiado. Esta vez sí abrí la puerta porque sabía que una niña de 8 años no era responsable de las manipulaciones de sus padres. «Hola, abuela», dijo con esa sonrisa que podía iluminar ciudades enteras. «Mami dice que estás enfadada con nosotros, pero yo no hice nada malo, ¿verdad?» Me arrodillé a su altura tragándome las lágrimas que amenazaban con caer. «No, mi amor, no hiciste nada malo. La abuela no está enfadada contigo. Entonces, ¿por qué no has venido a visitarnos? ¿Por qué no contestas el teléfono cuando mami llama?» Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Inés, pero llenos de inocencia genuina, me observaban con confusión. «Sofía», dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. A veces los adultos tienen problemas que necesitan resolver, pero eso no significa que la abuela no te quiera. Siempre te voy a querer pase lo que pase. «¿Puedo entrar?» «Hice un dibujo nuevo para ti». Sostenía una hoja de papel que había estado apretando contra su pecho. La dejé entrar y nos sentamos en la sala mientras ella me explicaba su dibujo. Era como todos los demás. Yo era una figura gigante con brazos enormes, pero esta vez algo era diferente. En lugar de sonreír, la abuela del dibujo se veía triste. «¿Por qué la abuela está triste en tu dibujo?», le pregunté. «Porque mami dice que estás triste. Dice que unos hombres malos en el banco te dijeron cosas que te confundieron». Sofía me miró con esos ojos serios que parecían demasiado viejos para su rostro. «Es verdad que hay hombres malos, abuela». Me di cuenta de que Inés ya había comenzado a construir su versión de los eventos, pintándome como una víctima confundida, manipulada por extraños. Era inteligente, tenía que admitirlo. Al contarle esta versión a Sofía no solo controlaba la narrativa, sino que también preparaba el terreno para futuros intentos de manipulación. «No hay hombres malos, Sofía», dije con firmeza. «Los hombres del banco son buenos. Me ayudaron cuando necesité ayuda. Pero entonces, ¿por qué dice mami?», interrumpí suavemente. A veces los adultos ven las mismas cosas de manera diferente. Como cuando tú y tu amiga miran una nube y tú dices que parece un gato, pero ella dice que parece un perro. Ambas están viendo la misma nube, pero la interpretan diferente. Sofía asintió solemnemente como si esa explicación tuviera perfecto sentido. Pasamos una hora coloreando juntas y por un momento pude pretender que nada había cambiado. Pero cuando llegó la hora de que se fuera porque sabía que Inés vendría pronto a recogerla, Sofía me hizo una pregunta que me rompió el corazón. «Abuela, ¿ya no me vas a dar dinero para mis clases de ballet?» Ahí estaba. Incluso a los 8 años, Sofía ya había aprendido a asociar mi amor con mi dinero. Ya había internalizado la lección que Inés le había enseñado, que la abuela era valiosa, por lo que podía dar, no por quién era. «Sofía», dije, arrodillándome a su altura otra vez, «¿me quieres porque te doy dinero o me quieres porque soy tu abuela?» Se veía confundida por la pregunta. «Te quiero porque eres mi abuela, pero el dinero también está bien. Mami dice que por eso eres la mejor abuela del mundo, porque siempre nos ayudas cuando necesitamos cosas». En ese momento entendí el daño más profundo que había causado con mis años de generosidad sin límites. No solo había permitido que Inés se volviera dependiente financieramente y manipuladora emocionalmente, también le había enseñado a mi nieta que el amor se expresaba a través del dinero, que las relaciones familiares tenían un componente transaccional. «Sofía», dije, «quiero que sepas algo muy importante. Te quiero por quien eres, no por lo que puedo darte. Y el amor verdadero no se puede comprar con dinero». «¿Entiendes?», asintió, pero pude ver en sus ojos que la respuesta era más automática que genuina. Era demasiado joven para comprender completamente el concepto, especialmente cuando toda su experiencia de vida le había enseñado lo contrario. Cuando Inés llegó a recoger a Sofía, no se bajó del coche. Solo tocó la bocina desde la entrada, como si yo fuera una extraña cuidando a su hija. Sofía corrió hacia el coche, me despidió con la mano y desapareció detrás de las ventanas tintadas del vehículo.
Esa noche, sentada sola en mi sala, me di cuenta de que había perdido más que mi dinero a lo largo de los años. Había perdido mi identidad, mi voz y mi capacidad de tener relaciones auténticas. Pero también me di cuenta de otra cosa. Por primera vez en décadas tenía la oportunidad de recuperar todo eso. Una semana después del incidente en el banco, cuando ya había empezado a acostumbrarme al extraño silencio de mi casa, sin las llamadas constantes de Inés, tuve una visita inesperada. Era un domingo por la tarde y estaba regando las plantas del jardín que Vicente había cuidado con tanto amor cuando escuché el timbre. A través de la mirilla vi a una joven que no reconocí inmediatamente. Era alta con el pelo castaño recogido en una coleta y tenía una sonrisa nerviosa que me resultaba familiar. Cuando abrí la puerta me di cuenta de que era como una versión adulta de Sofía, pero la confusión duró solo un segundo porque entonces la joven habló. «Señora Ruiz, soy Leonor, pero no su nieta Sofía. Soy su sobrina nieta, la hija de Arturo, el hijo de su hermana Remedios». Su voz era suave, pero determinada. «Sé que no nos conocemos bien, pero necesitaba venir a hablar con usted. Arturo». El nombre trajo recuerdos vagos de un sobrino que había visto en reuniones familiares cuando era niño, pero que había perdido contacto con nuestra familia cuando se mudó al norte por trabajo. «Por favor, pasa», dije, haciéndome a un lado. «¿Te apetece un té?» Nos sentamos en la sala y esta otra Leonor me explicó por qué había venido. Mi padre me contó lo que pasó en el banco. La tía Reme le contó toda la historia y él me pidió que viniera a hablar con usted. Hizo una pausa como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Verá, señora Ruiz, yo pasé por algo muy similar con mi propia madre». Me contó su historia mientras el té se enfriaba en nuestras tazas. Su madre, la exmujer de Arturo, había desarrollado una adicción al juego después del divorcio. Durante años había manipulado a Leonor para que le diera dinero de sus trabajos a tiempo parcial, dinero de sus ahorros para la universidad. Incluso había falsificado la firma de Leonor en varios préstamos estudiantiles. «Siempre era una emergencia», explicó Leonor. «Siempre era la última vez. Siempre prometía que me lo devolvería, que solo necesitaba un poco más de tiempo». ¿Y qué hiciste?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Al principio nada. Era mi madre. Se suponía que debía amarla incondicionalmente, ¿no? Las buenas hijas se suponía que ayudaban a sus madres. Su voz tenía un tono amargo que reconocí inmediatamente. Pero entonces me di cuenta de que no era amor lo que me estaba pidiendo. Era supervivencia. Su supervivencia a costa de la mía. Me contó cómo había tenido que cortar todo contacto con su madre durante 2 años, cómo había tenido que aprender a ignorar las llamadas desesperadas, los mensajes de culpa, las amenazas de suicidio que resultaron ser manipulaciones vacías. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, admitió. Pero también fue lo que me salvó. Y ahora pregunté, ¿cómo es tu relación con ella? Mejor, respondió Leonor con una pequeña pero genuina sonrisa. Pero solo porque establecí límites firmes y me negué a moverlos. Ahora tenemos una relación, pero es una relación honesta. Ella sabe que no puede pedirme dinero. Sabe que si miente o manipula, desapareceré otra vez. Y sorprendentemente, cuando sacamos el dinero de la ecuación, descubrimos que había amor real debajo de toda la disfunción. Sus palabras me dieron algo que no había sentido desde el incidente del banco. Esperanza. ¿Crees que es posible?, pregunté. ¿Crees que Inés y yo podríamos tener una relación real algún día? No lo sé, respondió Leonor honestamente. Depende de si ella está dispuesta a cambiar. Pero lo que sí sé es que usted tiene que estar dispuesta a mantener sus límites sin importar cuánto duela. Me habló de un grupo de apoyo que se reunía en la biblioteca del centro todos los martes por la noche. Es para personas que han experimentado abuso financiero por parte de miembros de la familia, explicó. Al principio pensé que era ridículo, no me veía como víctima de abuso, pero cuando fui me di cuenta de que había docenas de personas como nosotras. Padres, abuelos, hermanos, todos habían sido manipulados por familiares que sabían exactamente qué botones presionar. Antes de irse, Leonor me dio un abrazo largo y cálido. Señora Ruiz, lo que hizo en ese banco fue increíblemente valiente. No deje que nadie la haga sentir culpable por cuidar de sí misma. Esa semana pasó volando. Por primera vez en años empecé a hacer cosas solo para mí. Leí libros que había querido leer durante décadas, pero nunca había tenido tiempo. Caminé por el parque donde Vicente y yo solíamos pasear los domingos por la mañana.
Cociné comidas que me gustaban a mí, no las que sabía que le gustaban a Inés cuando venía de visita. El martes por la noche decidí ir al grupo de apoyo. La biblioteca estaba tranquila y en una pequeña sala al fondo encontré a 12 personas sentadas en círculo. Había hombres y mujeres de todas las edades, pero la mayoría tenían más de 50 años. La facilitadora, una mujer llamada Sandra, me saludó calurosamente y me dijo que me presentara solo si me sentía cómoda haciéndolo. Escuché historia tras historia que resonaba con la mía. Una mujer de 70 años cuyo hijo había robado 80.000 euros falsificando cheques. Un hombre de 60 años que había hipotecado su casa 3 veces para cubrir las deudas de juego de su hermano. Una mujer de mi edad cuya hija la había convencido de poner la casa a su nombre solo para descubrir después que la había vendido sin decírselo. Cuando llegó mi turno de hablar, las palabras salieron como un río finalmente encontrando el mar. Les conté sobre Inés, sobre los años de manipulación, sobre el incidente en el banco. Esperaba juicio, esperaba que me dijeran que había sido tonta o ingenua. En cambio, encontré comprensión, encontré validación, encontré personas que habían vivido exactamente lo mismo. El abuso financiero por parte de miembros de la familia es uno de los tipos más difíciles de reconocer, explicó Sandra después de que terminé, porque está envuelto en amor, en obligación familiar, en culpa. Los abusadores saben exactamente qué decir para hacernos sentir que somos nosotros los que estamos siendo irrazonables. Una mujer llamada Encarnación, que llevaba 2 años en el grupo, me dio el consejo más valioso. Ana Belén, vas a dudar de tu decisión 1000 veces. Te vas a preguntar si fuiste demasiado dura, si exageraste, si deberías simplemente llamar a tu hija y disculparte. Esos momentos de duda son normales. Pero cada vez que sientas esa duda, recuerda cómo te sentiste en ese banco. Recuerda el miedo, el dolor físico, la desesperación. Esos sentimientos no mienten. Cuando llegué a casa esa noche, había 3 mensajes de voz de Inés en mi contestador. Los escuché y por primera vez pude oír la manipulación claramente, como si alguien me hubiera limpiado los oídos después de años de cera acumulada. Mamá Sofía pregunta por ti todos los días. Está deprimida. No entiende por qué su abuela no quiere verla. Mamá Mateo y yo hemos estado hablando y pensamos que deberías ver a un médico. Este comportamiento no es normal en ti. Mamá, estoy empezando a pensar que tal vez tienes problemas de memoria. Has considerado que podrías estar desarrollando demencia. Cada mensaje era una nueva estrategia. Primero, usar a Sofía como escudo emocional. Segundo, invalidar mi capacidad de tomar decisiones racionales. Tercero, sugerir que tenía problemas cognitivos. Era como un manual de manipulación psicológica ejecutado con precisión quirúrgica. Borré los mensajes sin devolverle la llamada. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, sonó el teléfono. Un número que no reconocía apareció en la pantalla, así que contesté pensando que podría ser importante. Abuela, era mi nieta Sofía, la de 8 años, la Sofía real. Mami pidió prestado el teléfono del trabajo para llamarte. Dice que no contestas cuando llamamos desde casa. Mi corazón se aceleró. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, pero te extraño mucho. ¿Cuándo vas a venir a visitarnos? ¿Cuándo vamos a ir al parque juntas como antes? Su vocecita estaba llena de tristeza genuina y sentí que mi determinación empezaba a flaquear. Sofía, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. La abuela te quiere muchísimo, pero ahora mismo tu mamá y yo tenemos algunos problemas de adultos que necesitamos resolver, pero van a resolver el problema pronto porque mi cumpleaños es en 2 meses y quería pedirte algo especial. Ahí estaba, otra vez. Incluso en una conversación aparentemente inocente aparecía la expectativa de que la abuela daría dinero para algo especial. ¿Qué querías pedirme, mi amor? Quería pedirte si puedes ayudarme a comprar un vestido nuevo para mi recital de ballet. Mami dice que cuesta 150 euros y que no tienen el dinero este mes. Y ahí estaba la verdadera razón de la llamada. Inés había usado a su propia hija de 8 años como intermediaria para solicitar dinero. Había enviado a esta niña inocente a hacer el trabajo sucio que ya no podía hacer directamente. En ese momento, sentada en mi cocina con el teléfono en la mano, entendí que esta guerra acababa de comenzar. Sofía, le dije a mi nieta, con el corazón roto, pero voz firme, déjame hablar con tu mamá. Hubo un silencio y luego escuché la voz de Inés en el fondo diciendo, Dale, el teléfono a mami, mi amor.
Cuando Inés se puso al teléfono, su voz era diferente. No era la desesperación histérica de los días anteriores. Era calculada fría, como si hubiera tenido tiempo de planear exactamente qué decir. «Hola, mamá. Sofía quería llamarte porque te extraña tanto. Ha estado tan triste desde que decidiste cortarnos de tu vida». Cada palabra estaba cargada de acusación velada. Espero que entiendas que una niña de 8 años no comprende por qué su abuela de repente no quiere verla. Inés, interrumpí. Sabes perfectamente bien que no he cortado a Sofía de mi vida. He establecido límites contigo y con Mateo. Sofía puede visitarme cuando quiera, pero no vas a usar mi amor por ella para manipularme. ¿Manipularte? Su voz subió una octava fingiendo indignación. Mamá Sofía necesita un vestido para su recital. Es algo normal que cualquier abuela querría hacer por su nieta. No entiendo cuándo ayudar a tu propia familia se convirtió en manipulación. Se convirtió en manipulación, respondí con una claridad que me sorprendió. Cuando empezaste a usar a tu hija de 8 años como mensajera para pedir dinero después de que te dije claramente que no iba a seguir financiando vuestro estilo de vida. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Inés volvió a hablar su máscara de madre preocupada, finalmente calló. ¿Sabes qué, mamá? ¿Tienes razón? Sí. Le dije a Sofía que te pidiera dinero para el vestido. ¿Y sabes por qué? Porque siempre has sido la abuela que da regalos. Siempre has sido la que hace posibles las cosas especiales. Y ahora, de la nada, has decidido que ya no quieres ser esa persona. ¿Cómo se supone que le explique eso a una niña? Le explicas, dije, sintiendo una nueva fuerza recorrer mis venas, que las abuelas pueden amar sin dar dinero. Le explicas que las familias sanas no condicionan su amor a transacciones financieras. Le explicas que tú, sus padres, sois responsables de cubrir sus necesidades. Sus necesidades, Inés se rió, pero era una risa amarga llena de resentimiento. Mamá, vivimos de sueldo en sueldo. Mateo gana lo suficiente para cubrir lo básico, pero las cosas extra, las cosas que hacen que la infancia de Sofía sea especial, siempre han dependido de ti. Y lo sabías. Te gustaba ser la heroína, la salvadora, la que hacía posibles los sueños. Sus palabras me golpearon como una bofetada porque había algo de verdad en ellas. Durante años había encontrado mi propósito, mi autoestima, en resolver sus problemas financieros. Me había sentido orgullosa cuando Inés me presentaba a sus amigas diciendo: «Mi madre siempre está ahí para nosotros». Había disfrutado ser vista como generosa, como exitosa, como la matriarca que podía resolver cualquier crisis con un cheque. Tienes razón, admití, y pude sentir la sorpresa de Inés ante mi respuesta. Me gustaba ser la heroína. Me gustaba sentirme necesaria, sentir que era valiosa para ti. Hice una pausa. Pero Inés, ¿te das cuenta de lo que eso nos hizo a las dos? Te convirtió en alguien que no puede resolver sus propios problemas sin pedir dinero. Y me convirtió en alguien que no se sentía amada a menos que estuviera dando. No digas eso, murmuró Inés, pero había menos convicción en su voz. Es la verdad, hija mía. Y lo peor es que le estamos enseñando lo mismo a Sofía. Está creciendo pensando que el amor familiar tiene un precio, que las relaciones se mantienen a través de transacciones financieras. Hubo otro silencio, y entonces Inés dijo algo que me rompió el corazón. Entonces, ¿qué se supone que haga ahora mamá? ¿Cómo voy a pagar el vestido? ¿Cómo le explico a Sofía que no puede estar en el recital porque no tenemos el dinero? Por primera vez en nuestra conversación escuché vulnerabilidad genuina en su voz. No era manipulación. Era el miedo genuino de una madre que no sabía cómo cumplir las expectativas de su hija. Y en ese momento entendí que Inés no era solo una manipuladora calculadora. También era una mujer que había desarrollado una dependencia financiera tan fuerte que genuinamente no sabía cómo funcionar sin mi apoyo. Inés, dije suavemente, ¿has considerado hablar con la escuela de ballet? A menudo tienen programas de ayuda o disfraces usados que pueden prestar. ¿Has pensado en vender algunas cosas que ya no uséis? ¿Has buscado opciones de trabajo a tiempo parcial? No es tan fácil, mamá. Estoy de acuerdo, dije. No es fácil, pero es posible. Millones de familias resuelven este tipo de problemas todos los días sin pedirle dinero a sus padres ancianos. Pero tú no eres cualquier padre anciano, protestó Inés. Tienes dinero, tienes los medios para ayudarnos. ¿Por qué es tan terrible que queramos un poco de ayuda? Porque no es un poco de ayuda, Inés. En los últimos 10 años me has pedido más de 100.000 euros y nunca me has devuelto ni un céntimo.
Mi voz se volvió más firme, y porque la ayuda viene con manipulación, mentiras y ahora incluso violencia física. Mateo no quería hacerte daño, solo estaba nervioso, eso es todo. Mateo me agarró el brazo con tanta fuerza que me dejó moratones, y tú lo viste y no hiciste nada para detenerlo. La imagen de ese momento en el banco volvió a mi mente con claridad cristalina. No estaba de acuerdo con eso. Tu silencio fue consentimiento, Inés. Tu inacción fue complicidad. La conversación continuó durante otros 20 minutos, pero era como si estuviéramos hablando idiomas diferentes. Inés veía mis límites como egoísmo. Yo veía su persistencia como abuso. Ella veía mis años de generosidad como evidencia de que debía seguir dando. Yo los veía como evidencia de que había permitido que se desarrollara una dinámica tóxica. Cuando finalmente colgamos sin haber resuelto nada, me senté en mi cocina sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque me di cuenta de que tal vez no había forma de arreglar nuestra relación sin que una de las dos cambiara completamente. Alivio porque por primera vez había podido articular mis sentimientos sin ceder a la culpa o la manipulación. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí a caminar por el centro de Madrid sola. Pasé por tiendas que siempre había querido visitar, pero nunca había tenido tiempo. Entré en una librería y compré 3 novelas que me habían recomendado en el grupo de apoyo. Me detuve en una cafetería y pedí un postre caro solo porque me apetecía. Mientras me sentaba en la cafetería saboreando un trozo de tarta de chocolate que había pedido sin calcular cuánto costaba o si debía ahorrar el dinero, me di cuenta de algo revolucionario. Podía gastar dinero en mí misma sin sentirme culpable. Podía tomar decisiones sobre mi propia vida sin pedir permiso o justificarme ante nadie. Por primera vez en décadas me sentí libre. Esa noche, mientras leía una de mis nuevas novelas en la sala con una taza de té caliente, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía, así que lo dejé ir al contestador. Pero entonces escuché una voz que me hizo levantarme inmediatamente para contestar. Abuela, soy Leonor, la Leonor Grande, tu sobrina nieta. Quería preguntarte cómo te fue en el grupo de apoyo y también quería invitarte a cenar el sábado. Mi padre va a cocinar y creo que le gustaría conocerte mejor. Por primera vez en semanas sonreí genuinamente. Había perdido una relación tóxica con mi hija, pero había ganado algo que no sabía que existía. Una conexión auténtica con familia que me valoraba por quien era, no por lo que podía dar. Me encantaría, respondí. Y al decirlo sentí que una nueva versión de mí misma comenzaba a florecer. 6 meses después del incidente en el banco, me desperté en una habitación que no reconocí por un momento. Las cortinas eran diferentes. La luz entraba en un ángulo distinto y el aire olía a jazmín en lugar del perfume rancio de tristeza que había impregnado mi casa durante tantos años. Entonces recordé. Estaba en la Toscana, en un pequeño bed and breakfast que había reservado para mi viaje de 2 semanas a Italia. Era mi primer viaje internacional sola y lo había pagado con mi propio dinero sin pedirle permiso a nadie. El viaje había sido idea de Leonor, mi sobrina nieta, que se había convertido en una presencia constante y sanadora en mi nueva vida. Señora Ruiz me había dicho durante una de nuestras cenas semanales: ha pasado 69 años viviendo para otros. Es hora de que viva para usted misma. Había sacado su portátil y me había mostrado fotos de pequeños pueblos italianos, de mercados llenos de flores de viñedos que se extendían hasta el horizonte. No le gustaría ver el mundo con sus propios ojos. Al principio, la idea me había parecido ridícula. Mujeres como yo no viajaban solas por Europa. Mujeres como yo se quedaban en casa cuidando de otros, esperando que la vida fuera generosa con ellas, en lugar de ser generosas consigo mismas. Pero entonces recordé algo que había aprendido en el grupo de apoyo. Las creencias limitantes son cadenas que nos ponemos nosotras mismas. Así que reservé el viaje. Saqué un pasaporte por primera vez en mi vida. Compré maletas nuevas y ropa cómoda para caminar. Y cuando Inés se enteró me llamó furiosa. «¿Estás gastando tu dinero de jubilación en un viaje a Europa?», había gritado por teléfono. «Mamá, ese dinero debería ser para emergencias. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si necesitas atención médica cara?». Inés le había respondido con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Tengo seguro médico. Tengo suficientes ahorros para cualquier emergencia real. Y después de 40 años de trabajar y ahorrar, merezco gastar algo de dinero en mi propia felicidad». ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa si necesitamos ayuda mientras estás de vacaciones?
Entonces haréis lo que hace cualquier adulto funcional. Resolveréis vuestros propios problemas. Había colgado el teléfono sin más discusión, y por primera vez no me había sentido culpable por hacerlo. Ahora sentada en la terraza del Bed and Breakfast con una taza de auténtico café italiano y un cornetto recién horneado, recordé esa conversación y sonreí. A mis pies se extendía un valle verde salpicado de olivos antiguos, y a lo lejos podía ver a otros viajeros comenzando sus paseos matutinos. Algunos eran parejas jóvenes, otros familias con niños. Pero también había varias mujeres de mi edad viajando solas y todas se veían radiantes de libertad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento mi corazón se aceleró pensando que podría ser Inés con alguna nueva emergencia familiar diseñada para hacerme sentir culpable por estar tan lejos. Pero era Leonor la Grande. ¿Cómo va la aventura italiana? Quiero ver fotos, había escrito, seguido de varios emojis de corazón. Le envié una foto del paisaje y escribí: es más hermoso de lo que imaginaba. Me siento como una persona completamente nueva. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿Sabes qué? No creo que seas una persona nueva. Creo que finalmente estás siendo la persona que siempre fuiste, pero nunca te permitiste ser. Sus palabras me dieron tanto en qué pensar que decidí caminar hasta el pueblo para procesarlas. Mientras caminaba por las calles empedradas pensé en todos los cambios que habían ocurrido en los últimos meses. Después de mi confrontación con Inés había esperado sentirme vacía sin propósito. Durante tantos años mi identidad se había construido alrededor de ser necesaria, de ser la solucionadora de problemas, de ser indispensable para mi familia. Pero en lugar de vacío había encontrado espacio. Espacio para descubrir que me gustaba cuando no tenía que preocuparme por complacer a otros. Espacio para formar nuevas amistades con personas que me valoraban por mi conversación, mi humor, mi perspectiva, no por mi capacidad de extender cheques. Espacio para explorar partes de mí misma que habían estado dormidas durante décadas. En el grupo de apoyo había conocido a la Encarnación, una mujer de 75 años que había pasado por una experiencia similar con su hijo adicto a las drogas. Nos habíamos hecho amigas y juntas habíamos empezado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Descubrí que tenía talento para los paisajes, algo que nunca habría sabido si hubiera seguido gastando cada hora libre y cada euro disponible en los problemas de Inés. También había empezado a hacer voluntariado en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Allí había conocido a mujeres de todas las edades que, como yo, estaban aprendiendo a reconstruir sus vidas después de relaciones tóxicas. El trabajo era emocionalmente difícil, pero también profundamente gratificante. Por primera vez en mi vida estaba ayudando a otros desde un lugar de fortaleza, no de codependencia. Y lo más sorprendente de todo, mis finanzas estaban mejor que nunca. Sin las constantes demandas de dinero de Inés y Mateo, había podido crear un verdadero fondo de emergencia. Había podido invertir parte de mis ahorros y había podido permitirme pequeños lujos como este viaje sin preocuparme por el futuro. Mientras compraba ingredientes frescos para hacer la cena en la pequeña cocina de mi habitación, recibí una llamada inesperada. Era don Julián, el director del banco, que me había salvado en ese terrible día que ahora parecía pertenecer a otra vida. Señora Ruiz, dijo con su voz cálida y profesional: espero que no le importe que la llame en sus vacaciones. Conseguí su número a través de Leonor, su sobrina nieta, porque tenía noticias que pensé que querría escuchar. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de noticias? Inés y Mateo vinieron al banco la semana pasada. Intentaron acceder a una cuenta conjunta que aparentemente tenían con usted desde hace varios años, una cuenta sobre la que no sabían que habíamos puesto alertas después del incidente. No sabía de qué cuenta hablaba, pero le pedí que continuara. Parece que hace 3 años, cuando usted estaba cuidando a su marido enfermo, Inés la convenció de añadir su nombre a una de sus cuentas de ahorro por si había una emergencia. Lo recuerda. Vagamente recordaba haber firmado algunos papeles durante los días confusos después del diagnóstico de Vicente, cuando Inés había insistido en ayudarme a organizar mis asuntos financieros. En ese momento había confiado en ella completamente. La cuenta tenía 12.000 euros, continuó don Julián. Intentaron retirar todo, pero nuestro sistema automáticamente los detuvo y me llamó. Cuando les expliqué que no podían hacer transacciones sin su presencia y autorización explícita, se pusieron muy agresivos. Tuvimos que llamar a seguridad. 12.000 euros. Dinero que había olvidado que existía. Dinero que Inés había estado esperando el momento perfecto para tomar.
El día en el banco no había sido su primer intento de robarme, solo había sido el más desesperado. ¿Qué hicimos con la cuenta?, pregunté. La transferimos completamente a su nombre y eliminamos a todos los demás firmantes autorizados. El dinero está seguro. Después de colgar con don Julián, me senté en la pequeña terraza de mi habitación, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranjas y rosas. 12.000 euros más. Dinero que podía usar para más viajes, para más clases de arte, para más donaciones a causas que me importaban. Dinero que podía disfrutar sin culpa porque finalmente entendía una verdad fundamental. Merecía gastarlo en mi propia felicidad. Al día siguiente, mi último día en la Toscana, caminé hasta un pequeño café en la plaza principal y me senté con mi diario, algo que había empezado a escribir por recomendación del grupo de apoyo. En sus páginas escribí las palabras que marcarían el final de una era y el comienzo de otra. Hoy no necesito permiso para vivir. No necesito justificar mi felicidad ni disculparme por cuidar de mí misma. Pasé 69 años pagando para ser amada, pero he descubierto que el amor verdadero no tiene precio. Y más importante aún, he aprendido a amarme a mí misma. Cerré el diario y miré alrededor. El sol brillaba sobre las piedras antiguas. Los turistas reían en idiomas que no entendía y yo estaba exactamente donde quería estar, libre en paz y finalmente viviendo para mí misma. No era venganza, era liberación. 2 años después de mi viaje a Italia me desperté en una casa que no reconocí por un momento, una pequeña casita con jardín que había comprado en un barrio tranquilo al otro lado de la ciudad. Había vendido la vieja casa donde había vivido con Vicente durante 40 años, 6 meses después de regresar de Europa. Estaba llena de demasiados recuerdos, demasiadas sombras de la mujer que solía ser. Esta casa nueva era mía, completamente elegida por mí, decorada según mis gustos, sin fantasmas del pasado, susurrándome en cada esquina. Era un sábado por la mañana y estaba haciendo café en mi pequeña cocina cuando escuché el timbre. A través de la ventana vi una figura familiar parada en mi porche. Sofía, pero no la Sofía de 10 años que vivía en mis recuerdos, sino una versión más alta, más delgada, que claramente había crecido mucho en estos 2 años. Mi nieta tenía ahora 11 años y verla ahí sola hizo que mi corazón se saltara un latido. Abrí la puerta lentamente. «Hola, abuela», dijo con una voz que sonaba más madura de lo que recordaba. «¿Puedo pasar? Tengo algo importante que decirte». La dejé entrar intentando controlar la mezcla de alegría y ansiedad que sentía. «¿Cómo me encontraste, mi amor? ¿Tus padres saben que estás aquí?» «La tía Reme me dio tu dirección», respondió Sofía sentándose en mi sofá nuevo como si hubiera estado visitando toda su vida. «Y no, mami, no sabe que estoy aquí. Le dije que iba a casa de mi amiga María. Se veía diferente, más alta, por supuesto, pero también había algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Una seriedad, una determinación que me recordaba dolorosamente a mí misma en los últimos años. «Sofía», dije, sentándome frente a ella. «Dime qué está pasando. Abuela, necesito preguntarte algo y quiero que me digas la verdad». Sus ojos verdes me miraban con una intensidad que me sorprendió. «¿Es verdad que mami y papi intentaron robarte dinero en el banco?» La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante 2 años había esperado este momento. Había ensayado mentalmente lo que le diría si alguna vez me preguntaba sobre lo que había pasado. Pero ahora que estaba aquí sentada frente a mí con esa mirada directa, todas mis palabras cuidadosamente preparadas se esfumaron. «¿Quién te dijo eso?», pregunté, ganando tiempo. «Nadie me lo dijo directamente», respondió Sofía, «pero llevo 2 años escuchando las peleas, las conversaciones telefónicas, los comentarios que piensan que no entiendo». Hizo una pausa. «Y también encontré algunas de las cartas que me escribiste. Mami las había escondido en su armario. ¿Mis cartas? Las había escrito religiosamente durante 2 años, una cada mes, explicando con palabras simples que la quería, que los problemas entre los adultos no eran su culpa. Nunca supe si Inés se las había dado. ¿Qué decían las cartas, Sofía? Decían que me querías. Decían que no era mi culpa que no nos viéramos. Decían que esperabas que algún día pudiéramos estar juntas otra vez». Su voz se quebró ligeramente. «¿Por qué me mintió mami? ¿Por qué me dijo que ya no te importaba nuestra familia?» Respiré profundo. Era el momento de la verdad, el momento que había estado temiendo y esperando a la vez. Sofía tenía 11 años, pero había vivido en medio de esta situación toda su vida. Merecía una respuesta honesta.
Apropiada para su edad, pero honesta. Sí, mi amor, es verdad. Tu mamá y yo tuvimos problemas muy serios sobre dinero, problemas de adultos que fueron muy difíciles de resolver, pero es verdad que intentaron quitarte todo tu dinero. Me miró a los ojos y tomé una decisión. Sofía tenía 11 años, pero había vivido toda su vida en medio de esto. Merecía una respuesta honesta. Sí, mi amor, es verdad. Asintió lentamente como si esa confirmación le hubiera dado la última pieza de un rompecabezas que había estado armando durante años. Por eso ya no vives en la casa vieja. Por eso ya no nos das dinero para cosas especiales. Por eso mami siempre se pone triste y enfadada cuando alguien menciona tu nombre. ¿Cómo te sientes al saber esto?, pregunté suavemente. Sofía pensó por un momento. Confundida, finalmente admitió. Porque quiero a mami y a papi, pero también sé que lo que hicieron estuvo mal. Y me pone triste que hayas estado completamente sola todo este tiempo. No he estado sola, Sofía, dije. Y era verdad. He estado aprendiendo a cuidar de mí misma y he hecho nuevas amigas. De hecho, he sido más feliz en estos últimos 2 años de lo que había sido en mucho tiempo. Le conté sobre mis clases de pintura, sobre el trabajo de voluntariado, sobre mis nuevas amistades. Le mostré algunas de las pinturas que había hecho y vi cómo sus ojos se iluminaban al reconocer algunos de los paisajes de fotos que había visto en Internet. Abuela dijo después de un rato: «Quiero que sepas que cuando sea mayor, cuando tenga 18 años y pueda tomar mis propias decisiones, quiero tener una relación contigo. Una relación real, no como antes». ¿A qué te refieres con no como antes? Antes, cuando venía a visitarte, siempre había algo raro. Como si mami quisiera que te pidiera cosas o como si las visitas tuvieran un propósito que yo no entendía. Sofía hablaba con una sabiduría que me rompía el corazón. Quiero visitarte solo porque me gusta estar contigo. Quiero conocer a la abuela real, no solo a la abuela que da regalos. Nos abrazamos durante mucho tiempo, y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en años, esperanza genuina por el futuro de nuestra relación. Sofía se quedó 2 horas más. Caminamos por mi nuevo jardín donde le mostré las flores que había plantado y las hierbas que estaba cultivando. Hicimos galletas juntas y mientras mezclábamos la masa me contó sobre el colegio, sobre sus nuevos intereses, sobre el libro que estaba leyendo. Cuando llegó la hora de que se fuera, me dio otro abrazo fuerte. «Abuela, ¿puedo pedirte un favor?» «Claro, mi amor. Puedes seguir escribiéndome cartas, pero ahora que sé dónde vives, puedes enviarlas directamente a mí. Puedes enviarlas a casa de María y ella me las dará». Le prometí que lo haría y la vi alejarse en su bicicleta, pedaleando con determinación hacia su compleja vida, pero con una nueva comprensión de la verdad. Esa noche, sentada en mi jardín, con una taza de té y mi diario, escribí: «Hoy mi nieta me encontró». No la niña manipulada que conocía antes, sino una joven valiente que buscó la verdad por sí misma. En ella veo esperanza de que el amor real puede sobrevivir a las mentiras, de que las relaciones auténticas pueden florecer incluso después de años de toxicidad. Cerré el diario y miré las estrellas. Por primera vez en mi vida, el futuro se sentía lleno de posibilidades, no de obligaciones. Tenía 71 años y finalmente estaba aprendiendo cómo vivir.